Migala. Creo que tenemos que empezar desde el hombre primitivo. Antes de la civilización, cuando el hombre era un animal, ahí nomás cazando otros animales en la naturaleza, ¿era bueno o era malo? ¿Ustedes qué creen? No había concepto de bueno y malo. ¿No había? Era No había el hombre. Es como si ahorita agarraras y, no sé, vieras a un chimpancé, ¿no? Y los chimpancés no No, tienen... los chimpancés sí son malos. No, pero el rollo es que no, o sea, responden a estímulos, responden a su medio ambiente, pero no hacen la categoría. O sea, no ha creado el derecho. O sea, los chimpancés aún no creen el derecho para determinar bajo leyes que lo que están haciendo es malo. Simplemente responden a una lógica gregaria. Entonces, el bien y el mal en el hombre primitivo, pues no existe. O sea, no existe, punto. O sea, dejen de, o sea, porque esto también de las concepciones. Hay gente que piensa que su perro es bueno. Y hay gente que piensa que los perros son malos, aunque está comprobado científicamente que los pastores alemanes son malos. Ey, mi perro es bueno. Pero también los perros responden como a la lógica de los seres humanos que los educan, ¿no? Hay una cosa ahí interesante que es la educación. La educación no es un invento del ser humano per se, porque ya se educan entre especies, se educan a las demás especies. Vienen con un chip integrado que se llama instinto. Si usted no tiene cerebro, si usted no tiene lóbulo frontal, si usted juega Fortnite, usted tiene instinto. Saludos, no es cierto. Saludos ya nadie juega Fortnite. Ahí que nos escuchan que juegan Fortnite. No, ¿cuál es el que está de moda? Apex. Si usted juega Apex, usted, a pesar de no tener lóbulo frontal, tiene instinto. Y ese instinto es como pues, un paquetito genético de las cosas que usted puede hacer y pues no morirse, como respirar todo el tiempo, como comer cuando tiene hambre, como cagar cuando tiene ganas de cagar. O sea, ese tipo de cuestiones que hace el cuerpo por nosotros para que no la caguemos y no nos muramos. Bueno, pero cuando tienes hambre, comes. Y cuando tienes sed, bebes. Son respuestas obvias a un impulso natural. Pero hay otros impulsos que no tienen una respuesta obvia. Por ejemplo, ¿qué haces frente a un extranjero? ¿Lo dejas entrar a la tribu y dejas que contribuya con su conocimiento? Ahí viene ya el aprendizaje. O sea, un acto como ya un poco más racional del desarrollo cerebral es que, por ejemplo, una hormiga, si ve que de repente hay alguien ahí que no conoce, pues como que sigue haciendo sus cosas de hormiga. Pero una cosa que ya tiene un poquito más de cerebro desarrollado, pues ya puede prever un poco hacia el futuro. Y esa capacidad de prever y de abstraer es la que nos crea cosas como, pues, ¿qué tal y si me tomo todas estas cervezas antes de que mis amigos se las tomen? ¿O qué tal y si agarro todo el dinero que pueda antes de que ya no tenga dinero? Va a venir el invierno y voy a necesitar estas nuecesitas. Ya son conceptos como el egoísmo. O sea, pero regresando al asunto primitivo. El concepto de egoísmo en el mundo primitivo, que para nosotros es un concepto malo, ya existía, o sea, lo hacían pues. Dentro de los la primeros tribu, homínidos eran egoístas. Algunos, porque uno de los instintos más básicos que tenemos es darnos cuenta de quién está tomando parte del botín de la casa, pero no está contribuyendo con la tribu. Porque un miembro de la tribu egoísta puede poner en peligro a toda la tribu. Pero al mismo tiempo, la compasión y la colaboración son instintos básicos. Esas son las respuestas que no son tan obvias, y por eso la humanidad parece que estar dividida en dos. Abandonar a los viejos y a los enfermos y a los débiles a su suerte en el hombre primitivo podría ser considerado egoísmo. Actualmente. Sí, y lo hacían. O sea, el asunto del reconocimiento a los ancianos no llega hasta que la humanidad se establece. Pero hasta en clases de chimpancés y de primates, los viejos, ancianos, los enfermos y los tullidos son abandonados, ¿no? O sea, es un mero acto de egoísmo. Pero no hay un concepto que te diga, eso es malo. O sea, simplemente la especie está sobreviviendo. Entonces, por eso no se le puede recriminar a nuestros queridos ancestros homínidos, a Lucy, no se le puede recriminar el hecho de abandonar a los débiles. No, porque no tenían un concepto de malo. No tenían parámetros, o sea, no tenían una historia de la filosofía detrás, no tenían un montón de cosas que Hitler sí tenía y que el hijo de su pinche madre quería aventar a los tullidos por una montaña. Vamos con un ejemplo más feo. Hace tiempo salió un caso de una señora que tenía un montón de perros. Entonces la señora los dejaba encerrados, eran un chingo de perros, y los perros, como tenían hambre, recurrieron al canibalismo. Entonces, a quienes se comían, pues a su perro ahí feo, el que pinche, se dejaba y cuya carne estuviera sana, el French Poodle ahí todo sano, pues chiquito, pues el cocker se lo chingaban, ¿no? O sea, entonces los perros no entienden el concepto de bien y el mal, simplemente respondían a sus necesidades en ese momento. No se iban a preguntar, oye, güey, estaba de la verga que nos estemos comiendo
al pinche fifí, oye, libertad y patria, no sean cabrones. Todos nos vamos a morir aquí. Pues no, y esos mismos comportamientos pues también estaban en los humanos gregarios, ¿no? Hay un cuento así de Jack London que se llama El silencio blanco. Y el silencio blanco, el silencio blanco trata acerca de unos güeyes que van en la Antártida en un trineo de perros. ¿No es el colmillo blanco? No, el silencio blanco es un cuento muy cortito. Acerca de una perra que se llama Carmen, y dice, las perras a las que les ponen nombres de ópera siempre son las más débiles. y en efecto, Carmen se estaba muriendo de una infección que tenía en una pata, pero ellos seguían profundo en el hielo, en medio del silencio blanco, y dice Jack London, ahí es donde te das cuenta de lo que se trata estar vivo, ahí no hay moral, no hay leyes, en el silencio blanco, cuando solo puedes escuchar tu propio latido del corazón, es cuando llega la necesidad de sobrevivir, y llega un momento en el que los perros tienen tanta hambre que se comen a Carmen. Así es. Hasta los pelos se comieron. Eso probablemente muchos lo han de haber visto en todos los refritos que hacen de mundos apocalípticos, en los cuales nos estamos matando simplemente por la supervivencia, que es un concepto que vende y nos encanta, porque al final de cuentas libera al ser humano de todas estas presiones sociales. Es como todo vale, o sea, en la supervivencia todo vale. Entonces, como todo vale en la supervivencia, afloran nuestros deseos más inconscientes de someter al otro, de chingar al otro, y como no hay leyes que nos están regulando, pues todo vale. Pero mira, fíjate, o sea, es un mundo apocalíptico. Tú dices, Santo, va a ser la primera vez que te cague esta noche, no han pasado ni 10 minutos. A ver, pero tú dices malamente, Santo, malamente, como diciendo que eres malo, que no había leyes, pero sí que hay unas pequeñas leyes individuales y casi colectivas que van rigiendo la conducta de las demás personas. Esas leyes se formulan a partir de las cosas, de la manera en la que esas personas primitivas entienden su mundo. Voy a hablar, por ejemplo, de una cultura no tan primitiva, pero que sí tenía un entendimiento del mundo, y a partir de esa lógica del entendimiento del mundo, hacían las cosas, como los aztecas. Esos güeyes, cuando no estaban bailando en el Zócalo con sus cascabeles, estaban sacrificando esclavos de guerra, porque sabían, o sea, no digo que pensaban, sí lo pensaban, y según ellos era conocimiento, que el sol no iba a salir al otro día si no sacrificabas la sangre de unas cuantas personas. Entonces, pues, qué mejor sangre que sacrificar que la de tus enemigos. ¿Era malo o no era malo? Para ellos, pues, no era malo. No había maldad en ello, pues, era un acto de... Pero había un conjunto de reglas que lo avalaban. Ese sistema de valores, llamémoslo por su nombre, Santo. A ver, pero yo no estoy hablando de un sistema de valores, yo estoy hablando del ser humano. Yo estoy hablando del ser humano primitivo, que se encuentra desnudo en el mundo. Ese ser humano en el cual empieza después a construir un esquema de valores que le permiten vivir en sociedad. Pero en un inicio solamente hay pulsiones de sobrevivencia, o sea, es lo único que estás haciendo, sobrevivir. Por eso, o sea, recuerden lo que dijimos en el podcast pasado, todos son pulsiones que tiene su cuerpo, y la sociedad simplemente le dice, a ver, güey, ya no puedes hacer esto. O sea, porque pues no evolucionamos como sociedad. Entonces ya no puedes ir y matar al otro cabrón. Pero en un asunto de crisis extrema, o sea, en una situación extrema, pues obviamente esas pulsiones salen y se cometen los peores horrores. Por eso ponía el ejemplo de los perros. Sí. O sea, es un rollo de supervivencia. O sea, ¿te quieres ir tan lejos? O sea, que es un caso súper común, los sobrevivientes de los Andes que tenían que comer pierna de piloto en las mañanas, güey. Deliciosa pierna de piloto para sobrevivir. Rompieron la estructura social por la supervivencia. O no sé, o sea, padres que han tenido que estrangular a sus hijos porque les pesaban, o sea, no sé. Piensa, por ejemplo, ¿qué hubiera hecho un estoico encerrado en los Andes, o bueno, atrapado en las borrascas de los Andes con otro grupo de estoicos? Pues no se comían entre ningunos y se dejaban morir ahí en la nieve, muy aferrados a su cuadro de valores. Entonces, estamos hablando de que pues la comisión de ciertos actos implica el alcance de ciertos valores. Probablemente y de cierto conocimiento. Aguantó hasta que se murieran todos para comérselos, cabrón. Pues ya muerto, pues ya igual no hay tanta pena, ¿no? No, pero la lógica es, en esta lógica de sometimiento al otro, primero te lo coges y luego te lo comes. Ajá. O sea, porque así funcionan. Ahí lo tienen, si ustedes se ven atrapados en una borrasca, no lleven al Santo. ¿No vieron ese video del conejo que lo están quitando de la carretera porque atropellaron al otro conejo? Y se coneja al conejo muerto. Pues entonces este güey, ándale, ese es un buen concepto porque... Eros y Tánatos, este güey es la sociedad que dice, oye, pinche conejo, no puedes hacer eso, no mames. Y el pinche conejo, aunque se ve el cadáver del otro conejo, se lo está cogiendo, cabrón. Sí, o sea, está muerto, entonces dices, güey, entonces... La concepción del mal
empieza a desarrollarse conforme empieza a desarrollarse la sociedad. Hablando de la concepción del mal empieza a desarrollarse conforme se van creando los valores. Pero dinos, Hobbit, dínoslo. Hablando de escenarios postapocalípticos hollywoodenses, no me acordaba que en Lost hay dos personajes, uno que se llama Hobbs y otro que se llama Rousseau. Fíjate. Porque nunca Hobbs, vi Lost. No, yo tampoco. La primera temporada está buena, no vean más. Pero Hobbes y Rousseau originalmente eran dos pensadores del Renacimiento que tenían ideas muy distintas acerca de la naturaleza primigenia del ser humano. Ajá. Si el ser humano es bueno o es malo. Para Hobbes, el hombre primitivo era malo, era egoísta. Él decía, la vida antes de la civilización era corta, triste, brutal y horrible. Y Rousseau decía que no, Rousseau decía que el hombre vivía en un estado natural donde todo el mundo siempre estaba chill, todos éramos una gran tribu, y cuando llegó la civilización, llegaron las jerarquías y nos impusieron la maldad necesaria, la ley. Personalmente, híjole, qué planteamientos tan erráticos. Personalmente no creo que ninguno de los dos tenga la razón completa. Hay un libro que les recomiendo mucho de Sebastian Junger que se llama Tribu. Sebastian Junger fue un marín en la Guerra del Golfo, y después de esto sufrió de PTSD, tuvo un amigo suyo ¿de qué? De síndrome de estrés postraumático, le dio shell shock de tanto tiempo que pasó en el frente. Y después de regresar a Estados Unidos no se sentía cómodo en la civilización estadounidense, porque además es brutal con los veteranos, y uno de sus amigos se murió. Entonces el güey se deprimió tanto que se fue al bosque y se puso a investigar por qué me siento tan mal, por qué me siento así, y se encontró con escritos de los primeros colonos norteamericanos que llegaron a colonizar lo que hoy son los Estados Unidos, y una carta de Benjamin Franklin decía: vemos a muchos europeos que escapan de sus colonias para ir a juntarse con las tribus de indios, pero ni un solo indio que escape de su tribu para venir a ser parte de la cultura europea. ¿Por qué no han venido a México? Y es que no han visto la Roma, pero lo que él decía es que en una unidad, el ser humano evolucionó para vivir en tribus, para vivir en una hermandad de gente enfrentando a una naturaleza hostil constantemente, sobreviviendo. Y por eso estar en la guerra se siente tan bien. Una de sus grandes preguntas era: ¿por qué extraño tanto la guerra? Y no solamente yo, todos sus amigos veteranos extrañaban la guerra. No matar gente y las partes terribles, sino la hermandad, saber que... Yo creo que eso está mal. O sea, la parte que les gustaba de la guerra era robarle a los demás y tener más recursos y poder sobrevivir más tiempo. No, hermandad. Él habla de su experiencia particular. Su experiencia particular, que era estar en un puesto de observación donde te están disparando todo el tiempo y tienes tu cheque mensual, pero fuera de eso no vio combate, y eran situaciones terribles. Pero una vez que regresas a la vida civilizada y te ves como inmerso en estas en estas dinámicas de existencia diaria, ya no tienes una tribu, ya no tienes a tu pelotón. Y él decía: el pelotón en el que yo estaba era la representación más cercana, era la experiencia más cercana que voy a tener a existir en tribu como lo existía el hombre primitivo.